la rápida faltan 2 semanas. Y si no cierro esa nota ahora, muy probablemente me complique para calcular la tercera. Y nos queda un control y una práctica. ¿Cierto? El control ahora mismo soy. Y la práctica, lo que les puedo ofrecer es duplicar la nota más alta que tenga. Sí. ¿Okay? La nota más alta que tenga, o sea, su nota más alta se la duplico. Sí. ¿Okay? Para darles la tercera nota el lunes, martes. Ya. Pero la nota más alta de cuál, No, la nota más alta que tenga. O sea, si la nota más alta es 11, 11 te pongo. No, pero me refiero a esas, o sea, si no consigues el control de práctica. Claro, la nota más alta de las 5 que claro, igual. O sea, ya quiero una. La menos feliz. Silencio, para quedar. A fin de que el lunes, martes ya puedan tener la tercera nota. Escucha, premio Porque la verdad es que me voy participación. a jalar para el viernes y nadie la tiene. Ahorita me llamo. Y preferiría hacerles un examen final más idóneo, ¿no? A lo que ustedes esperan. Entonces, hagamos eso, ¿ok? ¿Vale? ¿Objeciones? No. Igual, como ya sé es lo que planean. Objeción, sorda. Me pueden, hasta hoy día me tienen que justificar, algún control o práctica que me hayan podido dar y lo tendrían que dar la siguiente. ¿Ok? Eso sí, efectivamente la siguiente. No la veo, estoy ¿Listo? ciega. ¿Estamos bien? Igual ya tiene 5, pues. O sea, ¿De qué tengo ya 5? puedes saber si necesitas dar el subsanatorio o no, pero igual te voy a eliminar una. Entonces, le rogaría que solamente los que verdaderamente necesiten la subsanatoria lo rindan de forma tal que ya puedan tener su tercera nota, porque si no su tercera nota la tendrán recién el siguiente viernes. Es decir, un día antes de empezar finales. El resto, los que ya, pues ya las tienen. ¿Estamos? Entonces, con el control de hoy cerramos. Y también la nota de participación, los que hablen hasta hoy, cerramos la nota de participación y con el control cerramos la nota de controles y nos tenemos tercera nota lunes o martes más o menos, porque no lo voy a hacer tan rápido. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos. Hay que participar. También al aula virtual ya les he subido las diapositivas completas, entonces ya tienen lo que va a entrar hasta el final. Les he subido también un manual de básicamente el sistema de control más importante, que es el simultáneo. Silencio, por favor. Les rogaría que por favor tratemos de no hacer mucho ruido porque estoy con una mala noche. Entonces, hacemos eso. ¿Alguna duda? Para efectos de que todos estemos claros. ¿No? ¿Objeciones? Para que luego no se quejen. ¿No? Y al final ya saben, pues ya al final ya. Y todavía nos queda una clase que veríamos control interno y haríamos la subsanatoria para el que la necesite. ¿Listo? Nadie debería jalar, salvo que haga una cosa muy rara. ¿No? Salvo que tenga un parcial muy malo. Creo que nadie tiene un parcial muy malo. Pero bueno, creo que sí es la otra más chiquita ya. Listo. Entonces, ahora vamos a ver en esta clase control posterior. Y la siguiente vamos a ver control interno. Las diapositivas de las dos que están en el aula, silencio, por favor. Las diapositivas de las dos que están en el aula, así que pueden ir revisando lo que eventualmente vamos a ir avanzando. Podrían ver la siguiente también y podrían así sucesivamente hacer consultas también, que de hecho es lo más interesante de esta parte del curso. ¿Ok? El control posterior, como su nombre lo dice, es posterior. Es decir, es ex post. Ex post significa que es una vez que han sucedido los hechos. Hay tres principales: la auditoría, la acción de oficio y el control simultáneo. ¿Ok? La auditoría no se las explico porque en realidad la auditoría es más un procedimiento contable. Es más, les expliqué que lo que opta por hacer Contraloría es mandarla para que el Sistema Nacional de Auditoría lo haga. Es decir, ni siquiera lo hace Contraloría. Lo deriva para que, lógicamente, auditores que conocen y entienden el tema se lo hagan. Y eso se lo revierten a ellos. Lo que hacen ellos con eso es remitirlo al titular de la entidad, y el titular de la entidad levanta observaciones, si es que las hubiera, o da explicaciones, o eventualmente le da una suerte de descargo a Contraloría, y con eso queda, si es que eventualmente está conforme Contraloría. Como es auditoría contable, se imaginarán que es numérica. Entonces, básicamente es explicar. La ventaja del tema numérico es que está o no está. Y si no está, ¿dónde está? ¿Qué es lo que principalmente se objeta en cuestiones de auditoría? Devengados. Ese es el tema. Devengaste algo que no debiste devengar, devengaste sin sustento,
No tienes la justificación del devengado. La justificación del devengado, lógicamente, es la factura y cosas de ese tipo. ¿Ok? Después, el manejo de los presupuestos propiamente no. ¿Por qué? Porque el manejo de los presupuestos les corresponde a las otras acciones de control, no a los temas numéricos. Salvo que, no sé, que te digo, tesorería se haya equivocado y en vez de pagar 100.000, pagó 110.000. Se equivocó, es un tema numérico, le tendrías que explicar dónde están los 10.000 y si ya los recuperó. O sea, de repente ya saben o ya les han explicado cómo se hace el recupero, ¿no?, del Estado. Si el Estado, por ejemplo, te paga de más, ¿qué haces? ¿Qué haces si el Estado te pagó de más? Pero ¿cómo? ¿Le pides su cuenta y le abonas? ¿Cómo le devuelves al Estado? Porque no es así como que voy, si tú me depositas de más, me das un yape mal, te hago un yape de regreso y ya está, quedamos parchados, ¿cierto? Con el Estado no es tan así. ¿Cómo le devolvemos al Estado? Un pago en consignación del Banco de la Nación, ¿ok? Lógicamente tendrías que tener, ¿qué cosa? El comprobante del abono. Cuando haces el descargo tendrías que decir, oye, acá está el comprobante del abono del proveedor si le pagué más. Un ejemplo. Pero después todos son temas contables. No sé si les interesa mucho, en todo caso hay un manual que se los voy a subir que tiene que ver con cuestiones de materia contable. Si les interesa cuestiones contables, por ahí lo pueden revisar. Pero esto es todos financieros. ¿Ok? Lo que vamos a ver en esta clase son los otros dos, que tienen que ver con la acción de oficio posterior, que se llama acción de oficio posterior, pero la verdad es que es un híbrido porque en realidad más parece, o podría parecer, un control simultáneo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y el más importante de todos, el servicio de control específico, que es el único que eventualmente ¿qué resuelve? Responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal. Es el único de todos los servicios que da Contraloría, o de todos los productos que da Contraloría, que determina alguna responsabilidad en algún funcionario. ¿Ok? Por parte de Contraloría, porque lógicamente el funcionario de la entidad, si con una acción de oficio posterior decide generar responsabilidades, lo puede hacer. ¿Han escuchado hablar de una acción de oficio posterior? Porque sí hay bastantes. De hecho, hasta el 2022 no estuvieron normadas, era una suerte de cajón desastre. Todo lo que Contraloría no sabía dónde meterlo porque no tenía ni siquiera una norma. Existía desde el año 2016, pero en el 2022 recién la normaron, porque como era cajón desastre, Contraloría decía, si no te puedo controlar, porque ya no es un control simultáneo, tampoco procede un servicio específico, te meto una acción de oficio posterior. Y no tenía marco, porque como no tenía marco, entonces básicamente hacía lo que quería. ¿Qué hacía? Hacía una subsunción en lo que era un control simultáneo, propiamente. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se diferencia? Porque ahorita van a ver en el corpus de lo que es una acción de oficio posterior, que inclusive en una acción de oficio posterior, aunque se llama acción de oficio posterior, podríamos ver procesos que están en ejecución. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué un proceso que esté en ejecución sería parte de una acción de oficio posterior si está en ejecución? Debería ser un simultáneo. ¿Por qué creen? Sí te da lógica, ¿no? Si algo está en ejecución, debería ser un simultáneo porque está en ejecución. ¿Cierto? Lo que habíamos visto en las clases pasadas. Pero no, la acción de oficio posterior se ha reservado para algunas cuestiones en las que todavía está en ejecución el servicio. Podría estar en ejecución, no necesariamente, pero podría estar en ejecución. ¿Lo hilan? Por su naturaleza. Es por de dónde lo hemos sacado. Cuando hay una acción de oficio posterior, es porque no ha venido de un procedimiento previo que es un control simultáneo. Es decir, lo que dio apertura a la acción de oficio posterior no tiene que ser ninguno de los tres procedimientos anteriores que les había explicado en el simultáneo. ¿De dónde pueden hacer entonces? De una denuncia, de una toma de conocimiento de un órgano de control interno, de una denuncia del Congreso, de una noticia periodística y sobre todo, y creo que la más importante, de un servicio específico. ¿Se acuerdan que era un servicio específico? Era cuando Contraloría recogía información de manera general, ¿cierto? Sin un fin en particular y no tenía que votarte o tenía que darte o generarte un producto. ¿Ok? Cuando aplique cualquiera de esas figuras que no son un control simultáneo, yo puedo abrir una acción de oficio posterior. ¿Cuál es el principal evento que la tiene la acción de oficio posterior? La denuncia. ¿La denuncia de quién viene? De la sociedad civil. Los simultáneos no devienen de denuncias. Eventualmente podría optar por un simultáneo a partir de una denuncia, pero lo correcto
es hacer una acción de oficio posterior, porque la acción de oficio posterior me va a generar un informe que finalmente va a ser el producto que yo voy a alcanzar como respuesta al denunciante. ¿Cierto? ¿Alguna vez han puesto o han visto alguna denuncia en Contraloría? Ahora han implementado un sistema web, tú presentas, puede ser anónima, y lo único que tienes que entregar es un correo electrónico que puede ser inventado si quieres. O sea, lógicamente inventado, pero que te llegue, ¿no? Que te llegue la notificación. Y cuando Contraloría termine su acción de verificación, te va a notificar con el informe que va a generar. ¿Ok? Entonces, eso es una acción de oficio posterior. Ok, ahorita les voy a explicar un poquito el procedimiento, pero quería que entiendan un poquito de dónde viene. Entonces, no se vayan a sorprender por el nombre, porque ustedes me van a decir, estoy seguro, oye, pero ¿por qué se llama posterior si todavía hay situaciones donde en ejecución podrías encontrarlo? Silencio, por favor. Es más, podrías incluso implementar con el funcionario recomendaciones a ser implementadas. Lo cual genera más contrasentido todavía, porque si es posterior, ¿cómo vas a implementar algo, cierto? Pero podrías hacer, ¿ok? Es una suerte de cajón desastre, pero ya un poquito más normado. ¿Listo? Entonces, ¿qué ve? Podría ser como, por ejemplo, un memorándum podría ser como un memorándum donde haya sus correspondientes. Memorándum. No, tiene un procedimiento, ¿ok? Ahorita les voy a explicar. Igual tienes un plan de acción, igual tienes un desarrollo, igual tienes un informe. Es decir, no es como una circular que tú vas a pasar para tomar conocimiento. No, igual tiene un procedimiento. La diferencia es de dónde nace. No nace de un preventivo, no nace, perdón, de un simultáneo, sino que va a nacer de un procedimiento que te otorga información de una irregularidad. Y tú lo que vas a hacer es recoger información en específico para su cambio. No, verdad, este tampoco genera responsabilidades, por ser. ¿Ok? O sea, las conclusiones no van a generar una responsabilidad en el funcionario público. Son servicios no programados que se realizan después de que se ha llevado a cabo una acción de control previa o en base a información obtenida de otras fuentes para identificar posibles irregularidades. Es decir, más o menos lo que les he explicado. Se llama posterior porque tiene un procedimiento previo. Nada más. Listo, se puede iniciar por denuncias, que es su camino lógico. Ah, verdad. Cuando se inicia por una denuncia, lo que voy a generar es una hoja informativa. ¿Ok? O perdón, un informe. A diferencia de cuando se inicia por una acción de un control previo, que genera una hoja informativa. Tiene situaciones o dentro del procedimiento administrativo interno de Contraloría tiene connotaciones distintas. Porque la hoja informativa podrá ser reconocimiento del funcionario denunciado, el informe no puede ser reconocimiento del funcionario denunciado hasta que se genere el informe final. Lógicamente eso es relevante porque está defendiendo también en cierta forma, ¿qué cosa? Al denunciante. Porque si eventualmente él podría conocer los hechos de la denuncia, podría intuitivamente determinar quién lo ha denunciado, que no es la idea. En cambio, si viene una acción de un control simultáneo, sí lo puede conocer porque no hay problema. Finalmente, él ya tiene, se supone, conocimiento del control simultáneo que en algún momento tuvo. En cambio, de la denuncia no debería conocerla. ¿Ok? Y Doctor, pero si usted menciona que tiene que esperar el informe final, en ese tiempo, en ese lapso, no seguirá generándose el acto de irregularidad. Claro. Sí. Por eso es que en el procedimiento, si es que la comisión que ingresa o que se instala detecta que puede haber una suerte de enmienda por parte del funcionario, notifica para que tome las acciones correctivas mientras realice el informe. Esa es un poco la gracia. Se supone que la comisión, al entrar a campo, va a determinar si ya está consumada, si se está consumando o si está por consumarse. Si está consumándose o está por consumarse, le comunica al titular de la entidad en 2 días hábiles y le dice rectifica, enmienda, toma medidas. Igual sigue su procedimiento, es decir, igual vas a recoger información, va a hacer el desarrollo, va a eventualmente concretar, digamos, con lo que el funcionario ha implementado, y igual emite el informe. Porque al final, recuerda que aunque esto es un posterior, no busca sancionar, sino que lo que busca es corregir la acción del funcionario que de repente podría venir de un error. Hasta aquí todavía Contraloría piensa que el funcionario está actuando en buena fe y que de repente se ha equivocado. Contraloría no entra en una función de, ¿qué te digo? Pensar mal del funcionario o asumir que el funcionario tiene una intención de generarle un daño al Estado. ¿Okay? Todavía asume que el funcionario está actuando en buena fe y podría ser un error. Entonces le da la posibilidad de inventar. ¿Listo? Ok, como les digo,
básicamente viene de servicios relacionados, fuentes de información interna y fuentes de información externa. Fuentes de información interna, ¿cuáles creen que son? Solo hay una, creo. Interna. El órgano de control interno. Es decir, el órgano de control interno le dice a Contraloría, oye, he detectado una irregularidad que deberías revisar. Y le dice, revisa, chequea. ¿Ok? Eso genera una acción de decisión posterior. Y externo, ahí sí abres el cajón, se puede ir a cualquier lado, puede ir al Congreso. Usualmente las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, suele emitir informes finales que son aprobados en el Pleno y luego ¿qué hacen con eso? ¿No? O sea, la Comisión de Fiscalización y Contraloría usualmente abre comisiones investigadoras. Por ejemplo, hubo una comisión investigadora, se acordarán, para la Vallarta, que tenía un nombre como de 4 líneas y que lo encabezaba la congresista Rosa Bartra. ¿Se acuerdan? Salía todas las semanas en la tele y hacía un poco de show. Ya, pero al final eso generó un informe final que fue aprobado en el Pleno. ¿Eso dónde fue? Porque el Congreso no tiene facultad sancionadora, ni civil, ni administrativa, ni penal. Entonces, ¿dónde lleva eso? La Contraloría. Pero específicamente, porque digamos, el informe de ella tiene que ir a algún lugar a desarrollarse, como investigación. A Fiscalía la parte penal, la parte civil a Procuraduría y la parte administrativa a Contraloría. Es decir, Contraloría tiene que volver a investigar. ¿Por qué? ¿Por qué no asume nada más la posición de la congresista? O de la comisión, porque la comisión no es solamente la congresista, lo forman 15 congresistas, se hacen una votación interna y luego además lo votan en el Pleno. Que no tienen competencias para La comisión de fiscalización, uno de los roles del congresista es fiscalizar. pero O no sea, sí sancionar. tiene. Pero no sancionar como tal. Ah, no, sancionar. Pero ¿por qué vuelve a investigar? ¿Por qué no dice, mira, ya se hizo 5.000 hojas de informe? Ya, pues ya está, copy paste. Y ahí no me atrapa. ¿Por qué vuelve a abrir? ¿Por qué tendría que volver a abrir una acción de juicio posterior? Porque el objetivo, o sea, como va a sancionar de manera administrativa, no va a recoger los indicios de manera previa, ¿no? Que quizás han ido por otros motivos. Bien, en realidad delinea una sentencia del Tribunal Constitucional y básicamente es en defensa del derecho de defensa. ¿Por qué? Porque tú no puedes sancionar a alguien sin qué cosa. Un debido proceso que se desarrolla a partir de tu posibilidad de defenderte en el debido proceso. Entonces, aunque tengas las conclusiones y la tengas bien clara, igual le tienes que abrir el procedimiento. De repente, si quieres, no recoges información porque dices, oye, ya, el informe está lo suficientemente claro, ya no necesito hacer recojo de información ni aplicar ningún procedimiento para recabar información de la entidad. Pero igual le tengo que dar la posibilidad al funcionario que haga qué cosa. Descarga. ¿Cierto? ¿Quién es el que tiene a cargo el descargo en la acción de juicio posterior? El titular de la entidad. El único momento en el que el funcionario imputado se resuelve propiamente es en un control posterior simultáneo. Que ahorita les voy a explicar eso. ¿Ok? Después, en todos los demás, el titular de la entidad es el que asume la defensa. Es el que tiene que explicar un poco para dónde fueron los recursos, lo que es lo que pasó. ¿Ok? Comunique la existencia de hechos o indicios de irregularidad evidenciados a fin de que se adopten acciones inmediatas. Ahí hay dos términos que son relevantes. Se compone de una condición y criterio y eventualmente tiene un efecto. ¿Qué es condición y qué es criterio? Eso lo podrían... Sí, siempre administrativo. ¿Qué es condición, criterio y efecto? En un procedimiento administrativo trilateral, usualmente tienes condición, tienes criterio y tienes efecto. Condición es la situación de los hechos. Básicamente son los hechos y cómo está actualmente. ¿Ok? Criterio. Básicamente, en el ámbito estadual manejamos el principio de legalidad. ¿El principio de legalidad qué dice? Que cualquier actuar del funcionario público tiene que estar enmarcado en una norma, ¿cierto? Entonces, cuando vulneras con un hecho eventual, cuando hay una vulneración con un hecho, ¿qué tendrías que estar violentando? Una norma. Entonces, el criterio es la aplicación del hecho y cómo es que está violentando la norma. ¿Y el efecto? La sanción podría ser. El efecto es el menoscabo al patrimonio o el menoscabo a la entidad. ¿Ok? No siempre hay menoscabo, pero siempre tiene que haber condición y tiene que haber criterio. ¿Ok? Lo que busca Contraloría en una acción de juicio posterior es condición y criterio, porque asume o espera
que una vez que ingrese con la acción de oficio posterior pueda todavía enmendarse. De hecho, ahorita les voy a explicar cuando veamos el informe, de que le da al funcionario la posibilidad de que aplique acciones correctivas. No es sancionadora, no busca sancionar. ¿Listo? ¿Ah? Dígame. ¿Dudas? No, sabía estornudar. Salud. Como es lógico, tiene que haber un desarrollo de reserva, discreción y documentación. Es lo mismo que cualquier acción simultánea. ¿Ok? Tiene que haber, lógicamente, una reserva de información porque podrían haber cuestiones que son de reserva nacional o de eso. El principio de notificaciones electrónicas, ustedes sí lo conocen, es la de la implementación del gobierno electrónico. ¿Qué es la implementación de las notificaciones electrónicas? Ahora estamos en un procedimiento más o menos del año 2014 de la implementación del gobierno electrónico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Menos papel en cristiano. Pero, ¿a qué obliga el procedimiento administrativo? Incluyendo al sancionador o aquel que pueda generar un sancionador. A generar un expediente electrónico. Y a tener una casilla electrónica para el depósito del expediente electrónico. ¿Ok? Si no tuvieras, porque para generar la casilla electrónica tienes que tener algún perfil, algún usuario y alguna clave, y no la tuvieras, lo que das, ¿qué es? Un correo electrónico. ¿Okay? Eso es un principio implementado acá porque se busca que todo este procedimiento sea llevado de manera electrónica. Ya no tratas de que todo sea físico y que se presente la entidad, sino que tratas de que cualquier notificación sea de manera electrónica. Y la publicidad, lógicamente, trata siempre de reservar los datos personales y las cuestiones que son de reserva y que no pueden ser tocadas por eso. Después, las obligaciones, si las revisan, son muy similares a la de cualquier acción simultánea. Siempre el titular de la entidad tiene que entregar la información. Si eventualmente te piden documentación, la tienes que alcanzar en el momento oportuno. No te puedes oponer a la entrega de la información. Y cualquier, por ejemplo, entrevista que te pidan, porque te pueden pedir también una entrevista porque es un método de recojo de información, tendrá que eventualmente ser facilitada por el funcionario para que el funcionario que esté siendo citado pueda rendir la declaración correspondiente. ¿Ok? Eso es básicamente, si revisan, van a darse cuenta que son muy similares a las del control simultáneo. Acá, el insumo o la información. El insumo tiene que ver con de dónde nace la acción de oficio posterior. Para resumírselo, el insumo puede venir de dos partes. ¿Ok? De una denuncia, así tal cual, una denuncia, y todo lo demás. Todo lo demás puede ser interno, puede ser externo, eventualmente podría venir del Congreso, del presidente, de quien ustedes eventualmente estimen. El único que se trata de manera diferenciada es la denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia tiene una forma de resolverse en particular que tiene que ver con la reserva del denunciante. ¿Ok? Por esa forma en particular, nada más, ahorita les voy a explicar en qué se deriva. ¿La evaluación para qué sirve? Para determinar si la información que está siendo alcanzada es suficiente o no. ¿Qué sucede? Podría ser que algo de la denuncia que me han hecho llegar está bien formulada. La persona que ha puesto la denuncia no es alguien que solamente me está contando lo que sucedió, sino que me lo ha contado bien, ha adjuntado pruebas, porque tú puedes, a través del aplicativo de Contraloría, adjuntar pruebas, y consideras de que con lo que te ha alcanzado es suficiente. Entonces, la evaluación te sirve justamente para determinar si con lo que te han comentado, con lo que te han denunciado, lo que te han puesto en conocimiento, tienes lo suficiente para abrir la acción posterior o no. Porque podría ser que de repente la denuncia es infundada. Por ejemplo, dices, al contratista que está ejecutando una obra le pagaron una valorización por 100.000 soles. Y adjunta la valorización. Y la valorización dice 100.000 soles. Tendría lógica abrir una acción de oficio posterior y hacer que el Estado invierta en una comisión fiscalizadora para determinar algo que evidentemente está bien hecho. No. Para eso sirve la evaluación, para determinar si de repente la denuncia debe proceder o no debe proceder. De hecho, si ustedes ponen una denuncia o alguna vez han visto una denuncia puesta en Contraloría, a ti primero te dan una suerte de admisión de tu denuncia. Cuando tú la notificas, al correo electrónico te llega como un resumen de tu denuncia, una suerte de hoja informativa, y te dicen que está en calificación, así como si fuera una demanda. Después de 5, 6, 7 días hábiles, entonces hasta 10 días hábiles, Contraloría te dice si tu denuncia procede o no procede. Si no procede, hay que archivar la denuncia, no tiene camino. Y si sí procede, recién se abre la acción de oficio procede. ¿Ok?
Esto lógicamente también en defensa del funcionario que eventualmente puede haber actuado. Bien, ¿ok? Y después viene ya la hoja informativa, que es lo que les voy a explicar en este cuadrito. Ya. Cuando tú tienes cualquier procedimiento que esté relacionado y que no sea una denuncia, generas hoja informativa. Tanto para la planificación como para la ejecución, para el informe. La hoja informativa, al ser hoja informativa, es puesta en conocimiento del funcionario que está siendo evaluado. Es decir, como su nombre lo dice, es para informar qué es lo que estoy evaluando, qué es lo que estoy determinando y qué funciones preliminares estoy generando. Pero cuando es una denuncia, no. Tengo hoja de recepción, hoja de evaluación y solamente se igualan en el informe final. ¿Por qué? Porque estas dos no son de público conocimiento. Es decir, el funcionario casi conoce lo que estás revisando y cómo lo estás evaluando, y en este caso de acá. ¿Por qué? Por una cuestión, como les digo, bastante lógica, ¿no? Si tú ves la denuncia o ves los hechos denunciados, podrías intuir de dónde viene la denuncia. Lo que no es el fin de la denuncia ante Contraloría. Y lógicamente lo que quiere Contraloría con su procedimiento de inserción de denuncias es que tú estés incentivado a denunciar el mal actuar y no que termine siendo castigado de repente por el funcionario que ha conocido qué es lo que es el conocimiento y lo bloquea. ¿Cierto? Entonces, por eso este es reservado y este es abierto. Ahora, en ambos, el fin no es sancionador. Ojo, cuando yo pongo una denuncia en Contraloría, el funcionario no va a terminar sancionado. Lo único que va a generar es que el hecho irregular va a poder ser enmendado en caso de que pueda ser enmendado. Y si no puede ser enmendado, ya tendremos que abrir el control siguiente que ahorita les voy a explicar. ¿Ok? Entonces, este de acá, que tiene que ver con todas las noticias que no vengan de un control simultáneo. ¿Okay? Puede venir, podría venir, por ejemplo, ¿se acuerdan que era un control previo? ¿Y se acuerdan cuáles eran los supuestos de control previo? Por ejemplo, para la aprobación de una adicional. Podría ser que Contraloría, en la aprobación de la adicional, apruebe o recomiende la aprobación de la adicional, pero determine que hayan ciertos supuestos que tienen que ser contrastados por la entidad. Por ejemplo, te dice, oye, me has pedido una adicional de cimentación por 10 millones. ¿Ok? Has roto el presupuesto, has pasado el 25%, tienes que conocerlo. Y lo tienes que hacer. Es decir, he evaluado el expediente que me has enviado y efectivamente, si no lo haces, la obra no funciona. Pero te recomiendo que como estás solidificando la cimentación, aligeres la estructura superior. Por lógico, ¿no? Si abajo es más fuerte, arriba ya no necesitas algo tan sólido. Entonces te dice aliviar. Y te lo deja proceder, te dice camino. Es una recomendación. Luego, ¿cómo lo revisa? En una acción de oficio posterior dice, oye, yo te aprobé la adicional, pero te recomendé en ese mismo adicional que alivianaras la estructura. Al alivianar la estructura tú tendrías que haber reducido costos. Como no lo hiciste, te hago una acción de oficio posterior y determino qué es lo que estás haciendo. Es una recomendación. Es decir, ese es el ámbito de Contraloría donde no concluye, no te puede obligar, no te obliga a implementar, pero te recomienda que lo hagas. Es decir, te dice, mis técnicos han evaluado y yo considero que eso procede, pero te ha faltado una segunda parte y te recomiendo que lo implementes. Porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando sigas ejecutando, usualmente se obra, cuando sigas ejecutando va a llegar un punto donde vas a ejecutar esa partida. Y cuando materialices la ejecución de esa partida, vas a haber invertido recursos del Estado de más. Porque algo que podría haber costado 2 millones, te terminamos siendo 4. Tu rol como funcionario de la entidad sería cautelar el patrimonio del Estado, ¿cierto? Entonces, si yo te recomiendo que alivianes y no lo haces, podrías no hacerlo, pero tendrías que tener una justificación, ¿no? Porque si no, imagínate, en el control previo te digo que reduzcas un monto, ya, para ponerle ese ejemplo. Te lo recomiendo. Y veo que avanzas y al año no lo reduces, ¿qué me haces pensar? Como mínimo, que no estás cumpliendo tus funciones tuitivos del patrimonio de la entidad. Y si pienso peor, La teoría, por ahí busca la teoría. que te has puesto de acuerdo para no reducir. Entonces, cuando te dan una recomendación, usualmente Contraloría deja que avances y cuando ya vas a llegar a la ejecución de la partida, te hace una acción de oficio posterior. Teoría de no sé qué. ¿No? Porque la otra, o sea, si quisiera hacer lo siguiente, que es el control final, digamos, ya de la ejecución, tendría que esperar que la obra culmine.
Lógicamente, Contraloría no quiere esperar que la obra culmine porque si no ya se habrá materializado el daño al Estado, que no es el fin. ¿Está bien? Primero. O sea, me quedo con la duda de por qué entonces se pide No, por la menos, recomendación todavía. o se le da encuesta de cumplimiento de Contraloría si básicamente el incumplimiento de las recomendaciones. Silencio. El incumplimiento de las recomendaciones emitidas por Contraloría podría ser sujeto a fiscalizaciones. No serían recomendaciones como tal, Sí, no serían opiniones semi-vinculantes. Claro, es como que, no, pero ojo, es una recomendación, ¿por qué? Porque igual cuando llega a tu poder como funcionario, tú podrías justificar técnicamente la decisión que has tomado. Por ejemplo, tú me dices, aliviana la estructura, y yo me voy donde un estructural, le pido un informe al estructural y me dice, oye, si alivianas, al ser una zona sísmica, no procede. Y te puedes preguntar a la Contraloría y le puedes decir, oye, yo he evaluado la idoneidad técnica de tu solución y no corresponde. Entonces la justificas y la pones. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que llega la acción de oficio posterior, yo me haya enterado de la recomendación y no haya implementado ninguna medida. Entonces simplemente me dio igual lo que me recomendaste y decidí no cuidar el patrimonio del Estado. Eso no podría ser justificado. Pero si tú dentro de tu actuar como funcionario lo justificas, no hay problema. En realidad, Contraloría no te puede imponer cuestiones de ningún tipo, no solamente técnicas, de ningún tipo. Te las va a recomendar. Y ya quedará en ti si te allanas o justificas. Si te allanas, pues bueno, lo cambias. Ahora, si te recomienda algo que genere eventualmente un menoscabo al patrimonio del Estado, igual tú sigues siendo responsable, porque tú eres el responsable del pliego presupuestario. Así que un funcionario público coherente lo que haría es evaluar. Es muy similar a un procedimiento de auditoría a un directorio. Cuando se hace una auditoría a un directorio, la auditoría o el auditor le hace recomendaciones al directorio para implementar en la sociedad. ¿Está obligado el presidente o el gerente general a implementarlas? No. Podría hacerlo, no. Lo que va a pasar al final es que la Junta General se va a juntar y te va a decir por qué no lo hiciste. Y si tú lo justificas, procede. Acá no tenemos Junta General porque el Estado no tiene dueños, pero lo que tenemos es Contraloría. Que viene y te dice, oye, yo te dije, a ver, ¿qué hiciste? Justifica qué es lo que hiciste, lo que hiciste. Eso es. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos? Dime. Doctor, una pregunta. ¿Y si, por ejemplo, llega una denuncia anónima sobre adquisición de bienes de una entidad, sobre una adquisición de bienes de una entidad, ¿no? Y, sobrevalorados, me imagino. Ajá, sobrevalorados. ¿De qué tipo, cómo el titular de la entidad puede enmendar, digamos así, de hallar responsabilidad? ¿Cómo el titular de la entidad puede enmendar el sobrecosto del bien? Es que lo primero es que yo te puedo denunciar por sobrecosto, pero de repente esa es mi conclusión, ¿no? O sea, que tú encuentres, por ejemplo, una botella de alcohol a 2 soles en la farmacia no quiere decir que yo por comprarla a 8 le esté sobrevalorando. ¿Por qué? Porque de repente, al hacer el estudio de mercado, efectivamente me ha votado que cuesta 8 soles. Doctora, creo que el problema ahí sería el proceso de selección, con quién han contratado. Pero, claro, o sea, ponte, que pone la denuncia y te dice, oye, el valor referencial es 8 soles, por ejemplo, ¿ok? Si todavía me he contratado, yo le pongo, abro la acción de oficio posterior, le digo al titular de la entidad, el titular de la entidad está en la facultad de cosa, declarar nulo el proceso de selección. Dice, me bajo todo el proceso, vuelvo al usuario y el usuario vuelve a formular y hacer su estudio de mercado con logística para determinar el valor referencial. Si lo vuelve a hacer y le vuelve a costar 8, ya, por ahí tendría que justificar, podría ser. Lógicamente no vas a cotizar con los mismos proveedores, porque cotizarás con otros, justificarás mejor. Pero si ya está contratado, lo único que puede hacer es justificar el actuar de su funcionario. Tendría que evidenciar su estudio de mercado. Si tú puedes justificar con tu estudio de mercado el costo de tus soles, sí puede proceder. Creo que se justificaría igual esas justificaciones técnicas, porque ahí también está sucediendo el corazón. ¿Qué sucede? Y ahí viene un tema. Lo que sucede es que a veces nosotros pensamos que si yo puedo comprar algo a 2 soles en el mercado, el Estado también lo debe comprar por 2 soles. Y no es así. Porque cuando tú compras algo con el Estado, a veces le dejas carta fianza, a veces te piden volumen, a veces te pide otras especificaciones, a veces te pide no marcas específicas, pero sí algunas cuestiones en específico del producto. Lógicamente, cada cuestión adicional que te voy pidiendo va a aumentar tu precio. Pero si yo te digo, oye, préstame un servicio jurídico para, no sé, una demanda de alimentos, tú me dices 2.000 soles, y digo, oye, pero me van a pedir una carta fianza. La carta fianza te va a costar 2.500. Oye, pero además quiero que no solamente trabajes tú, sino que tengas 2 asistentes y una secretaria que cuando yo llame me puedan atender. Bueno, ya no cuesta 2.500, cuesta 5.000. Y voy aumentando el precio.
Eso tiene que ver mucho con el tipo de servicio que te está requiriendo el Estado. ¿Ok? Entonces no necesariamente vas a caer en una... Estamos hablando de un sobrevalorado, ¿no? La compra de un producto sobrevalorado. No necesariamente. Sobrevalorado es cuando yo hago un estudio de mercado y en la pactación de precios, a pesar de que el estudio de mercado me bota un precio menor, en la pactación de precios lo subo. No vas a ver, sería un funcionario muy tonto, que con un estudio de mercado de 10 te contrate por 20. No vas a encontrar. ¿Dónde vas a encontrar precios sobrevalorados? Cuando hayan adicionales y haya que hacer pactación de precios. Como no tienes un valor referencial porque el adicional no lo has cotizado, pues es adicional, tiene que haber una pactación de precios. Y usualmente ahí las partidas son las que tienen que conciliarse entre la entidad y el contratante. Ahí podrías encontrar una valorización. O perdón, un producto sobrevalorado. Pero igual tendrías que tener en consideración todo esto que te digo, ¿no? Porque tu sola cotización que te dice que algo es menor en el mercado no te justifica decir que hay sobrevalorado o venta de un producto sobrevalorado. ¿Sí? Tendrías que evaluar. Tiene formas de defenderlo. Doctor, y si no hubo cotización en una adicional, ¿bajo qué lineamientos establece que hubo una sobrevalorización? Eso es técnico. Cuando no tienes, se supone que como es adicional, no tienes partidas, no tienes un valor, no estudio de mercado, porque es adicional, justamente no lo has cotizado en el estudio de mercado. Lo que haces es, puedes hacer dos cosas. Puedes hacer que logística te haga un estudio de mercado referencial, que es bien difícil porque logística nunca tiene tiempo, entonces es bien difícil que te atienda tu pedido. O puedes hacer el método técnico de partidas vinculadas. Si tú tienes una partida de tu expediente o de tu especificación técnica que se parece sustancialmente a lo que vas a hacer en el adicional, la aplicas y la extrapolas. Por ejemplo, dices, oye, yo tengo que hacer una cimentación, tengo que hacer 2 pisos hacia arriba, una cimentación en estructura superior. No tengo en mi expediente una cimentación de estructura superior, pero tengo una cimentación de estructura inferior en la zapata y cuesta 100. Ya, pues la superior no va a costar 500. Si te estoy cobrando 100 en el inferior, la superior no te va a costar 500, te va a costar 120, 140. O sea, aplicas una cuestión que más o menos sea lógica a lo que te cobró anteriormente. Eso es en obra. Y si fuera, por ejemplo, en productos, no sé, si te estás comprando alcohol medicinal de 1 litro y te cuesta 5, vas a comprar de 5 litros, no te va a costar 100, por ejemplo. Claro, tiene que haber una lógica porque, si bien es cierto, no es la misma partida, pero eso es una partida vinculada. Entonces, oye, sería bien y lógico que algo que estás cobrando 5 en menor medida, en mayor medida lo cobres sustancialmente más. No sé de qué. Ahora, igual, ¿qué haces? También para justificar, le dices en obra, al que me trae los costos y presupuestos, le dices, haz una cotización tú y me le envías para revisarla. Y en productos lo mismo, le dices al logístico del privado que haga el estudio de mercado y que alcance el estudio de mercado para justificar. Entonces sí lo puede justificar. No hay, si te has dado cuenta de la ley de contrataciones, ni en la antigua, ni en la antigua, ni en la antigua, ni en la nueva, hay un procedimiento para pactar precios, solamente dice pactación de precios. ¿Cómo? Se supone que tú como funcionario tienes que hacer. Ser intuitivo y buscar la mejor forma de crear un precio que sea acorde al mercado. ¿Estamos? Listo. Entonces ya saben, denuncia anónima y todo lo que tiene que ver con denuncia y que puede ser interno, externo, prevenir otro fin, sí vamos a tener conocimiento constante del funcionario y eso se puede defender. Ese es el plan. Este es el plan. Una vez que he determinado que sí corresponde la acción de oficio posterior, es decir, que voy a implementarlo en los 2 días hábiles después de que ponga en conocimiento del funcionario de la entidad, entro al desarrollo del procedimiento. Ahí es donde puede haber o no haber desarrollo. Eso va a depender de la comisión. Si la comisión al abrir la acción de oficio posterior determina que la evidencia que tiene es suficiente, puede dejarlo ahí, simplemente comunica. ¿Y eso qué hace o qué habilita en el funcionario? La posibilidad de hacer descargos. Es decir, esta etapa de desarrollo de procedimientos se podría decir que es opcional. ¿Ok? Usualmente la comisión no se queda con lo que tiene, suele ampliar, porque lógicamente la denuncia no siempre está bien cerrada o está concreta, y busca terminar de claro. Y finalmente que eso genera la hoja informativa, que es la evaluación del hecho que lógicamente ha puesto en conocimiento de contrario. Finalmente la elaboración del informe final es abreviada y puntual, lógicamente no busca determinar responsabilidades. Una descripción objetiva, clara y precisa de los hechos con indicios de regularidad evidenciados en la normativa, otra vez evidenciados en la normativa.
Eso es algo que, por suerte, esta acción de oficio posterior ya está regulada. Porque antes te decían, por ejemplo, algo como lo que decía el doctor, se ha pactado precios por encima del mercado. El ejecución, silencio, por favor, en la ejecución del adicional. Y te lo ponían así. ¿Y qué normas se incumplieron? No hay norma. Si no hay norma, hay incumplimiento. Por principio de legalidad, no. ¿Por qué? Porque cuando llega la etapa sancionadora administrativa a la sancionatoria penal, ¿qué es lo primero que va a determinar el fiscal? O que finalmente el fiscal no lo hace, el juez lo va a hacer. Básicamente la obligación que se ha quebrantado, ¿cierto? Si no hay quebrantamiento de la función, no hay sanción y no hay delito. Entonces es relevante que en la acción de oficio posterior no solamente se narre el hecho, sino que digas qué norma has quebrantado. Y ahí viene un poco lo que deben haber leído para el control de óleo. Que puedes tener una imputación que no necesariamente es precisa, sino que puedes tener una imputación que es un poquito más amplia. ¿Por qué? ¿Por qué en administrativo es un poquito más amplia que en penal? Porque no se pueden comprender todas las cosas. Porque penal es el sancionador de último rango. ¿Okay? Entonces, cuando tú haces una imputación penal, tú no puedes asumir nada. Todo tiene que estar tipificado, tiene que eventualmente estar desarrollado con hechos y tiene que estar subsumido. Tú no puedes asumir, por ejemplo, que digo, ustedes son el comité de selección y tengo una conversación con la doctora donde hemos pactado 10.000 soles por algo, y yo no puedo asumir que porque pacté con ella, ellas dos también se han coludido con ella. Tendría que en la narración de los hechos subsumir cómo es que mi acto con ella vinculó a ella. ¿Cierto? En administrativo no es así. En administrativo, si yo pacté contigo, aunque no la sancionen penal a ellas, igual las puedo sancionar en administrativo. ¿Por qué? Exacto. Porque acá lo que estoy evaluando en el administrativo es la responsabilidad funcional de ellas. Si yo pacté con ella, ¿cuál hubiera sido el rol de ellas? Darse cuenta de la malversación o darse cuenta del menoscabo patrimonial. En cambio, si yo pacté con ella, pero el juez o el fiscal no le logra probar al juez, el vínculo con ellas dos no la puedo sancionar penalmente, porque ellas no actuaron dolosamente. No hay dolo de por medio, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí se entendió, cierto? Entonces, en administrativo es un poquitito más amplio. Eso, ha dicho el Tribunal Constitucional, no justifica tampoco que la figura sancionadora administrativa sea demasiado amplia. Porque ¿qué es lo que sucede a veces con los informes de Contraloría? Hace una cuestión como que el principio de la ley de contrataciones dice que tiene que haber antes, en la 30225, principio de menor precio, ¿no? Economía, principio de economía. Y como se ha pactado precios por encima del mercado, se ha roto el principio de economía. Eso es muy amplio. O sea, bajo esa forma de actuar, esa forma de razonar, cualquier cosa podría ser pues una sanción administrativa, ¿no? Tiene que ser, lógicamente, una norma más específica. Podría ser una directiva, un ROF, un MOF, etc. Eso también pasa en la comparación de precios. Cuando eligen a nosotros, lo eligen a menor precio y termina perjudicando. Sí, claro. Pero no sabes, o sea, en la comparación de precios, ¿tú qué es lo que vas a determinar? Precios, nada más. Claro. Eso en la 30225, porque ahora ya en la nueva no hay comparación de precios, ahora todo es técnico, ¿cierto? Ahora tienes una etapa de negociación. Pero en la antigua ley tú decías comparación de precios y simplemente elegías al que menor precio te ofertaba y ya está, ¿cierto? Y si eventualmente al que contrataba resultaba siendo malo, tu problema. ¿Eso quería decir que te habías coludido para nombrarlo a él? Es más, por ejemplo, tú podrías tener 10 contratos con ese contratista que te puso menor precio. Y tú sabes que es un incumplidor de la patada. Nunca te entrega los productos, nunca te entrega los servicios, siempre se demora, siempre incurre en mora. Aún así, sabiendo eso, ¿podrías evitar contratarlo? No, es muy claro, porque es menor precio. ¿Podrían imputar tu responsabilidad administrativa porque alguien te podría decir, oye, A menos que se haya dejado constancia de un incumplimiento en el gobierno anterior. pero tendría que tener sanción? Porque si no, en una comparación de precios, si yo ofrezco 100 y ella ofrece 200, me tienes que decir a mí, aunque no te guste. La única forma en la que podrías evitarlo es que yo esté sancionado y no pueda contratar con el Estado. Porque si me sancionas, si me quitas la buena pro a mí y se la das a ella, te van a decir, oye, te has coludido con ella porque hay alguien que oferta un precio. O sea, no puedes justificarlo así. ¿Ok? Entonces eso ya tiene que ver un poco. Ya la nueva norma te da un poquito más de discrecionalidad. En la nueva norma, así yo te dé 100 y él te dé 200, si es que justificas técnicamente con un informe y con demás, que ella va a proveer mejor al Estado que yo, la podrías contratar. Pero es con la nueva. ¿No? Es con la nueva. ¿Listo?
Igual le vas a dar un plazo máximo para elaborar el informe, que es de 10 hábiles, y después lo pones en conocimiento del titular de la entidad para que el titular de la entidad que haga, implemente. Al final, la idea es que el titular de la entidad todavía puede inventar, si lo puede hacer. Si no lo puede hacer, ya pues, no hay forma, lo deja ahí, y le daremos pase al servicio de control especial. ¿Estamos? Es una suerte, aunque se llama posterior, yo les recomendaría que lo implementen o que lo inserten mentalmente como si fuera un simultáneo. La única diferencia es su procedencia. Lógicamente la norma, para nuestro caso, lo implementa como un posterior. ¿Por qué lo llama posterior? Porque creo que Contraloría está pensando en que deviene de una acción previa de Contraloría. Por eso lo llama posterior. Pero en realidad, si lo vemos desde los efectos, debería ser un simultáneo. Porque podría estar en desarrollo mientras la entidad esté ejecutada. ¿Estamos? Listo. ¿Alguna duda sobre acción de oficio posterior? Igual recuerden, acá creo que es lo más importante, acá no deberían generar responsabilidades de ningún tipo. Y ahora sí la que les interesa, y creo que es la que debería tomarnos un poquito más de tiempo, es la de servicio de control específico. Esta es la única de todas las que hemos hablado hasta ahora que sí puede determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas. Es decir, acá el auditor ya no entra a recomendar, sino que entra a detectar, a subsumir, a identificar y a recomendar sanciones para que eventualmente Contraloría, si debiera ser el caso, la Fiscalía o la Procuraduría tome acción. Con el producto de un servicio de control específico, con lo que se genere, sí o sí se va a abrir una carpeta fiscal, si es que hay responsabilidad penal, una denuncia, o perdón, una demanda ante el Poder Judicial. Recuerden que hay una casación que me parece que es el 108 del 2022, que determina que no puedes ir en cuestiones relacionadas a responsabilidad funcional por la vía laboral, sino que tienes que ir por la vía civil. O sea, te tienen que imputar responsabilidad civil en la vía civil como funcionario público, y eventualmente en la responsabilidad sancionadora administrativa puedes abrir la línea de servir o la línea directamente de contra, cualquiera de ellas. Esta sí genera. Esta es la que, digamos, más les debería importar a ustedes. Y esta es la única que le da la posibilidad al funcionario en particular, es decir, no al titular de la entidad, sino al funcionario en particular la posibilidad de brindar descargos específicos sobre los hechos encontrados o sobre la función realizada. Es decir, yo hago toda la investigación, concluyo, tengo hechos, estoy subsumido en faltas administrativas, penales o civiles, y yo te las pongo en conocimiento de ti por un plazo de 5 días. Y tú en esos 5 días tienes que defender, tienes que justificar. ¿O qué más podrías hacer? Lo peor que podrías hacer que es... No. O sea, podrías, pero... Yo te recomiendo... ¿Alguien de ustedes aceptaría? ¿Por qué? ¿Ah? No, pero sí, pero... El problema, ¿sabes cuál es de aceptar ahí? Que no te conviene, pues, porque si tú vas a aceptar algo en un lugar donde convendría aceptarlo, en el sancionador, ante el fiscal o eventualmente en la demanda civil, porque si lo haces antes, básicamente estás generando de manera anticipada y no vas a tener el beneficio, ¿cierto? ¿Tienes algún beneficio por delatarte en el fiscal? Claro, una conclusión anticipada. Y en el sancionador administrativo, un criterio de graduación de la pena es, lógicamente, la confesión. Entonces, acá, como abogado, nunca le deberías recomendar a tu cliente que se venga. O sea, si eventualmente ya la evidencia es mucha y sabes que lo vas a perder, lo niegas todo. Y cuando llegues a la etapa sancionadora, en cualquiera de las líneas, recién ahí te acoges alguno de los beneficios. Porque si no, ya facilitaste el caso al fiscal, le facilitaste el caso al procurador, le facilitaste el caso al tribunal administrativo sancionador. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces no, igual descartas. Pero ¿qué más podrías hacer? Que es la peor estrategia de todas. Que no es asumir, lógicamente. Es que la peor de la peor. Hay una que es la hermanita de la peor. Tirar verde. O sea, tú podrías decir, oye, has identificado bien, pero me has identificado solo a mí. Por ejemplo, ella, ¿no? Que yo me coludí con ella para los 10.000 soles. Y dice, oye, pero me has identificado a mí y te faltaron las otras dos. Porque recuerda que cómo se da la buena pro. Por unilateralidad. No, aunque seas presidente, tiene que ser por mayoría. Entonces le tendrías que decir, oye, me has identificado a mí, me has generado una complicación a mí, eventualmente has determinado que yo he cometido una falta administrativa, pero te faltaron ellas dos. ¿Lo podrías hacer? ¿Lo harías? No, creo que nadie.
Depende, ¿no? Pero no, en cualquier... Lo puedes hacer, porque la norma te habilita. Si tú lo haces, porque lo puedes hacer, digamos que no te asesoras, fíjate que eres contador, entras en nervios y dices, voy a tirar de repente me bajan la pena. ¿Qué correspondería? Lo devuelve, yo lo vuelvo a implementar por 5 días y ¿qué hago? Les aviso ya, para que también emitan descargos. La idea es que al final esto se emita con el descargo del que va a terminar siendo imputado. ¿Ok? Y si vuelve a generarse el procedimiento que les vuelvo a decir a ellas y ellas no le tiran de otros dos, otra vez lo mismo, lo subsumo 5 días, lo reviso, lo integro y complemento con el descargo de los otros dos. Al final, la comisión va a hacer un procedimiento de integración, se llama. Es decir, va a determinar, oye, yo determiné que la doctora había sido responsable administrativamente. Y de repente me doy cuenta de que no es así. Y determino que los responsables son ellas dos. Podría. ¿Ok? Podría. Sí. Usualmente, ¿sabes cuándo pasa? Cuando hay un problema de imputación que no es la correcta. Por ejemplo, yo te digo, se pagó al contratista de más. ¿Ok? Yo determino eso y eso genera una responsabilidad administrativa, pero se le imputo al contable, al jefe de contabilidad. ¿Correspondería? No, pues el jefe de contabilidad ¿qué va a decir? Oye, pero yo no pago. O sea, está bien, yo lo vi, se me pasó, porque yo lo vi, pero llegó a mis manos cuando ya se había hecho la transferencia. En realidad el que comete el acto, y no he visto en el informe, ¿quién es? El tesorero. El tesorero fue el que depositó y el que de repente hizo el pago de más. Yo de repente podré quedar... ¿Hay complicidad en sancionador administrativo? ¿Existe la complicidad en sancionador administrativo? En penal sí, pues no. En penal sí podríamos hablar de complicidad. Pero en sancionador administrativo ¿hay complicidad? En realidad no hay complicidad. Lo que sí podría haber es una falta funcional. Si tú tienes la obligación de detectar el error y comunicar, no te imputaré como cómplice, sino que te imputaré como responsable por no haber cumplido la función nutritiva de cuidar del patrimonialista. Eso se encarga la comisión. Entonces, en estas comisiones de servicio de control específico siempre hay un abogado. ¿Ok? Los otros usualmente no llevan abogado, pero en este de acá siempre hay abogados, porque le van a pedir en el informe que hay una subsunción de hecho. Y ahí es donde a veces vuelan un poco, porque incluso hacen imputaciones penales. Por ejemplo, te dice, hay colusión. Y eso eventualmente genera una complicación. Colusión genera... ¿Cuál es el...? Cuando yo no puedo probar el menoscabo patrimonial, ¿cuál es el delito que corresponde? Es decir, he generado o he evidenciado alguna afectación al Estado, pero no tengo menoscabo patrimonial, es decir, no hay plata de por medio. Tenía una conformidad después de tiempo y no debía dar. Pero no hay un pago formal. ¿Cuál es el delito que corresponde? Negociación compatible, ¿cierto? Que en realidad no sé por qué se llama negociación, porque la negociación compatible es justamente lo contrario a la negociación, porque no negocias. Es decir, solamente el funcionario se interesa solo. No tengo que probar el vínculo de la colusión, que sí lo tendría que probar en el caso de ponernos de acuerdo. ¿Ok? ¿A qué voy? De que eventualmente, si yo hago una subsunción que determina colusión, ¿cuál es la pena para colusión? ¿Ah? ¿Cuál es la pena máxima para colusión? Ya volvió. No, sí, es que era 8. Sí, era 8, pero ya la elevaron. Después del abayato, elevaron la pena de colusión, la llevaron, me parece, no sé si al 16, y le duplicaron el tiempo de prescripción. Y lo mismo pasó con negociación incompatible. Negociación incompatible nació con 4, lo llevaron a 6 y ahora anda por 12. Entonces, lógicamente, que te imputen colusión cuando puede ser negociación incompatible, ¿qué te genera? ¿Una afectación de qué tipo? En el plazo de prescripción. Entonces, sí es relevante que sea una imputación adecuada. Y tú le podrías calificar eso, ¿ah? O sea, ojo, disculpen, silencio. Tú le podrías calificar eso, ¿ah? Tú le podrías decir, oye, eso que tú has determinado como colusión, le falta un evento, porque para la colusión, ¿cuál es el gancho, la palabra clave en colusión? El vínculo, el ponerse de acuerdo. O sea, tienes que probar en colusión que el funcionario y eventualmente el privado tienen un acuerdo, ¿cierto? Si no tienes acuerdo, tú le podrías decir, ok, lo que tú quieras, pero te has equivocado en tu tipificación, lo que en realidad corresponde a una negociación incompatible. Porque con los hechos que tú me has narrado, lo único que hace evidenciar es que el funcionario
de manera indebida se interesó en beneficiarme. ¿Me convendría hacer eso? Obvio, porque cuando abra la carpeta fiscal, lo primero que yo voy a hacer, por ejemplo, ¿qué es la primera defensa que haces cuando tengo una carpeta fiscal? Es buscar la prescripción. Claro, lo primero que vas a hacer es contar, porque de repente te vas a defender en vano, ¿no? Me dices, ¿para qué me defiendo? O sea, lo que seas un valiente, ¿no? Que se quiere defender cuando no tiene que defenderse. Pero en realidad, lo primero que es ver la prescripción, entonces te convendrá que entre un delito de menor cantidad de años. Entonces, eso ya lo tendría. Este tipo de servicio de control específico, cuando te piden el descargo, yo les recomendaría que lo vean como abogados, para que justamente estés pensando en que va a venir una acción posterior que te podría generar algún tipo de responsabilidad. ¿Estamos? Bien. El evento clave es después de que la gestión ha sido ejecutada. Eso quiere decir que la obra no solamente tiene que estar terminada, sino que tiene que estar... ¿Qué viene después de la conformidad del término de obra, en el caso de obra? O de la conformidad del servicio, en el caso de servicio, o de la conformidad de la entrega de bienes, en el caso de bienes. La liquidación. No basta con que cualquiera de los actos estén terminados, sino que tienen que estar liquidados. Y lo que se hace es justamente justificar algunos asuntos específicos que va a determinar Contraloría y que te los va a informar al titular de la entidad para que le alcance información específica. Ahí es donde se abre un poco el cajón de desastre, donde Contraloría está buscando hacer modificaciones. Porque al día de hoy Contraloría, si bien es cierto, le puede pedir información a la parte privada, al sujeto privado, el sujeto privado no está obligado a entregarse. Eso es un poco lo que dice Contraloría, que no le hace mucha razón. Porque debería, eventualmente, en este tipo de controles específicos, encontrar respuesta, uno del privado, y dos, que es lo más peligroso, que quiere encontrar responsabilidades en el privado. Es decir, quiere sancionar también al privado, administrativamente hablando. Y hasta ahora el privado, ¿dónde es el único lugar donde se le puede sancionar? Al privado en una contratación. En el tribunal de contratación. Pregunta. Si yo soy sancionado en el tribunal de contrataciones y eventualmente soy sancionado por lo que se les ocurra que ha generado durante la contratación, ¿podría haber una doble sanción? ¿Correspondería haber una doble sanción? Si me sancionan en el tribunal de contrataciones y luego me sanciona Contraloría por, no sé, una compra sobrevalorada, ¿correspondería? ¿Podríamos hablar de un debicide? Dependería de cuál es la La finalidad. lectora lo dice. La finalidad de procedimiento que estamos realizando, porque son finalidades distintas, controlando bienes jurídicos distintos. Ok, sí, justamente por ahí. En el tribunal de contrataciones, ¿qué es lo que busco proteger? ¿Ah? El proceso de contratación. No. Los recursos públicos. Es más, Los recursos tú podrías ser públicos. sancionado en el tribunal de contrataciones y seguir ejecutando tu contrato. Los recursos ¿Cierto? públicos. Entonces no buscas proteger la contratación. ¿Qué buscas proteger? Los recursos públicos. Los recursos públicos a futuro. Ajá. Y en este caso en particular de Contraloría, ¿qué es lo que buscas sancionar? El acto en específico dentro del contrato. Entonces, sí, lo que tú dices es correcto. O sea, Contraloría lo que dice es, estamos sancionando a los privados de manera ex post, es decir, con futuros contratos, pero yo lo que quiero sancionar es en el contrato mismo. Como lo hace con los funcionarios. A los funcionarios los sanciona en el contrato mismo o con la acción misma que ha identificado. ¿Ok? Ah, y lo más importante, determinar responsabilidades y responsables. Sí, esos dos elementos los van a encontrar. Sí. Te va a decir, por ejemplo, su nombre, Javier Galut, ¿cierto? Javier Galut generó un pago en exceso en una valorización número tal en contra del patrimonio del Estado a favor de la misma. Ah. Y va a decir responsabilidad administrativa por no haber cumplido tu función de revisar eventualmente los pagos que haces, penal porque ¿qué vas a asumir? Que eventualmente nos hemos puesto de acuerdo, y civil. ¿Cuál sería la afectación civil que podría buscar el Estado enmendar mediante un procedimiento judicial? Que eso sería un... tipificándolo en materia civil, ¿qué sería? Restituir el dinero que pagué más. Una reparación de tipo de daño emergente, ¿cierto? Eventualmente, porque no sería lucro cesante porque no dejé ganar. ¿Ok? ¿Listo? Podría eventualmente, y ahí hay un tema. Si tú pagaste 110.000, 100.000, ¿cuánto correspondería? ¿Cuánto sería la imputación en materia civil? Para restituir el daño generado al Estado.
en un daño emergente? Es un daño bastante. Claro. Los 10.000 no va, pues. ¿Cierto? ¿O le pedirías los 110.000? No, es monto excesivo. Claro, el monto en exceso, ¿cierto? Ok, tal cual. A veces, la mayor parte de las veces, lo que buscas en la reparación, y eso es donde ustedes se van a dar cuenta, y les recomiendo que revisen, el procurador siempre busca que la reparación sea el monto que se pagó. Es lógico. Porque el monto que se pagó no es el daño, el monto que se pagó en exceso es el daño. ¿Cómo podría determinar el pago en exceso? Si es técnico, con una pericia. Si es contable, con una auditoría. Y si eventualmente es de materia de nuestro ámbito jurídico, con la determinación del pago de más. ¿Ok? Eso sería el consejo. ¿Estamos? Es un poquito mal. A ver, en el servicio de control específico siempre es posterior, eso es lo que ustedes deben identificar, siempre es a la terminación de cualquier tipo de acción y siempre está relacionado, y lo van a ver aquí en una tipología que les he sacado, siempre está relacionado con cuestiones de contrato. Es decir, acá no te van a sancionar porque, ¿qué te digo? No festejaste el Día de la Madre con los funcionarios. Siempre es la tipología de irregularidades, ustedes la revisan, siempre es una tipología relacionada con contrato. Por ejemplo, inaplicación de penalidades. ¿Qué es inaplicación de penalidades? Te correspondía que te aplique y decidí no hacerlo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de algún caso de ese tipo donde debía aplicar una penalidad y no la apliqué? Hay bastantes casos, bien relevantes. Usualmente lo que dicen es te pasaste el plazo y cuando te pasas el plazo, ¿qué penalidad corresponde? Bueno, ¿cierto? Entonces no la aplicas, entonces hay una responsabilidad administrativa. Incumplimiento contractual, sobrecosto de obras y bienes y servicios, ampliaciones de plazos sin sustento, devengados sin sustento, faltantes no explicados, pagos por trabajos no ejecutados, favorecimiento de la buena pro, proceso de selección incumpliendo las bases o vicios de la nulidad, conformidad sin recibir bienes, servicios u obras, información carente de veracidad, pagos indebidos de remuneraciones, contrataciones sin proceso de selección, irregularidad deficiente en prestación, servicios o beneficiarios y otros. Como se dan cuenta, todo está metido en contrataciones. ¿Ok? Acá lo que van a determinar ustedes en ese servicio de control específico es temas relacionados a contratos de los Estado. Es el 99% de los casos. ¿Ok? Y que podrían devenir, como les decía, de un control previo, de un control simultáneo o de un control incluso posterior. Del control previo, lo que les contaba, había un informe previo, por ejemplo, para la aprobación de la adicional, y yo determino en un servicio de control específico que se ha generado una afectación. Yo tengo un caso así, que me dijeron, por ejemplo, que íbamos a instalar ascensores, pero no había montacarga. ¿Saben qué es un montacarga? Es un ascensor más grande, para que puedas meter cosas. Entonces, como ya había metido, hice un adicional de montacarga, Contraloría me dijo, oye, como has metido un adicional de contracarga, te recomiendo que hagas un deductivo de ascensores. ¿Por qué necesitas ascensor? Pues como tienes más montacargas, o ya tienes un montacarga, necesitas menos ascensores porque ya no tienes que subir cosas por los ascensores, porque para eso tienes el montacarga. Y llegamos a ejecución, hicimos un estudio y determinamos que cuando el ambiente estuviera lleno iba a faltar ascensores. Me dejó ejecutar, incluso me hizo un control, una verificación simultánea, vio que estaban poniendo los ascensores y todo y no me dijo nada. Y cuando terminé la obra me abrió un servicio específico. Y me dijo, yo te dije que bajara, yo te recomendé que redujeses la cantidad de ascensores. Y no lo has hecho. Justifica. Y en eso ando justificado. ¿Ok? Entonces no crean, ese es un error común. A veces crees que porque Contraloría te está revisando en el simultáneo, ya te está aprobando lo que has hecho. Y no es así. O sea, Contraloría cuando habla un simultáneo, o incluso una acción de oficio posterior, si ve algo que no le parece y no te lo comunica, no necesariamente porque te lo está aprobando. Podría ser simplemente porque de repente determinó que prefiere esperar al servicio específico para determinar la responsabilidad. Por ejemplo, si ya ejecutaste, ¿para qué te haría parte de un control simultáneo? Si ya lo ejecutaste, ya hiciste la afectación o el menoscabo. ¿Tendría caso que te comunique? No, te dice prefiero llegar al control simultáneo. ¿Ok? Eso porque en algún momento algunos colegas, sobre todo cuando llegamos a la etapa sancionadora administrativa, su prueba principal, su prueba madre, digamos, es, oye, tengo yo un control simultáneo y en el control simultáneo no ha saltado lo que tú me estás determinando en el servicio específico. Como si fuera una obligación de Contraloría de determinar o detectar en el simultáneo, que en realidad no es una obligación.
podría ser que la comisión no lo detecte y eso no justifica lo que hace. ¿Ok? Listo. Y estos de acá, ¿no? La recopilación. Antes de hablar de eso, podría también devenir de un servicio relacionado. ¿Se acuerdan que era el servicio relacionado? ¿Se acuerdan que era un servicio relacionado? Que tenía que ver, no era ni un previo, ni un simultáneo, ni un posterior, sino que no era un procedimiento de fiscalización, sino que era cuando Contraloría determinada que debía recoger información, lo hacía y dependiendo de la información que recopilaba determinaba si que habría algún procedimiento de fiscalización. Entonces podría ser un insumo. ¿Ok? Ok, irregularidades. Siempre este vínculo, ¿ya? Este sí es necesario. Irregularidad o norma. Si eventualmente en el examen les pidiese, bueno, ya no va a haber práctica, ¿no? Pero si en algún momento les generase la duda o yo les pidiese en algún momento que ustedes determinasen una responsabilidad, lo que tienen que hacer sí o sí es vincularlo con la norma. Porque si no lo vinculan con la norma, básicamente la imputación no sirve. Estarías faltando al 90% del caso. ¿Ok? Ojo, la irregularidad no debe ser un error y no debe ser una deficiencia. ¿Por qué no puede ser un error? ¿Qué es un error? ¿Y por qué no puede ser un error? Porque recordarán que en el simultáneo sí podía haber errores, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté del asfaltado, donde había menos asfaltado y le correspondía menos grosor asfaltado y lo podías enmendar y podía ser un error? ¿Por qué en el específico ya no puede haber errores? Porque si fuera un error, eventualmente el funcionario podría imputar en el error, podrían haber generado el error y podría con eso subsanar su acción administrativa, ¿cierto? Podría decir, oye, pero yo fui inducido al error, ¿cierto? Ok, entonces ya no podemos hablar de errores. Ya cuando haces la tipificación del servicio específico, el error lo dejas de lado y ya tienes que determinar, no sé si hablar, en realidad no correspondería hablar de acto doloso, pero sí tendrías que evidenciar la intencionalidad del funcionario de cometer el menoscabo. Es decir, tienes que evidenciar que él, a propósito o adrede, ha vulnerado o ha violentado justamente la obligación funcional que tiene. Porque si fuera un error, el error, me doy un paso previo para justificarlo. ¿El error exime de responsabilidad del funcionario? ¿El error? Depende, pero ¿negligencia es en qué medida? ¿Cuándo hablo de negligencia? Porque no siempre es negligencia, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo veo a alguien, me voy a equivocar porque no soy médico, pero no por eso soy negligente. ¿Negligente quién sería? Saber que o sea, encontrar el error. El que tiene capacidad u obligación de saber. Si tengo capacidad u obligación de saber, hablo de negligencia. Porque si, por ejemplo, ahorita, imagínense que pasa una desgracia, ¿no? Un terremoto, y eventualmente muevo a una persona que lógicamente está en riesgo y la llevo para afuera, y producto de eso le genero daños internos. ¿He sido negligente? ¿Estaría justificado mi actuar si me llevan al ámbito penal y me dicen, oye, tú no lo debiste mover, lo debiste dejar ahí nomás porque como lo moviste, internamente le generaste daños que ocasionaron su muerte? ¿Yo habría sido negligente? ¿Podría imputarse una responsabilidad? ¿Podría ser un homicidio culposo? No, porque doloso no es. Pero podría haber un homicidio culposo de mi parte. No, porque no sabía. Pero si un médico acometiese ese acto, Claro, ahí sí. entonces la negligencia, como dice el doctor, tiene que ver con la capacidad o la obligación de poder determinar el acto. ¿Ok? Entonces, si yo cometo un error, pero no estaba en la capacidad de determinarlo, porque, por ejemplo, yo soy el que paga, y a mí me dijeron paga porque hay una conformidad técnica. Yo no estoy en la capacidad de determinar si esa conformidad técnica está bien o está mal. ¿Yo podré ser responsable por el pago? No. Porque ¿de dónde viene la responsabilidad? De la conformidad. Entonces, ¿dónde está el problema? En la conformidad. ¿Quién fue negligente? El que viola. ¿Yo podría haber cometido alguna falta funcional? No, porque en realidad a mí me indujeron al error. Porque yo te voy a pedir cuando vaya a pagar la conformidad de obra, la conformidad de servicio, la conformidad de bienes. Si yo veo la conformidad, yo asumo que está bien porque se supone que el especialista lo ha evidenciado, lo ha revisado y ha dado su ok. Entonces yo solamente pago. Por eso no puede ser error.
Porque si no, pues escucha, meto a todos los funcionarios. Todos los que pusieron un sello. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se han dado cuenta que Contraloría, cuando te determinan el servicio específico, hasta el que puso un sello de visto, lo terminan involucrando? No tiene lógica, porque a veces lo ve el área técnica, lo ve legal, lo ve contable, lo ve finanzas, lo ve presupuesto, lo ve todo el mundo. ¿Pero eso te hace responsable? No. Vas a determinar la responsabilidad en base a lo que tenías en tu obligación de realizar. ¿Estamos? Doctor, los servicios están en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia. ¿Él no tiene responsabilidad de contar? ¿El contador? No me refiero al contador o al que paga. Me refiero cuando se hacen las especificaciones técnicas, no siempre el área es el usuario. El área usuaria, ¿no? Sino por eso he visto bueno porque es técnico. Ah, O sabe de la materia. ok, entiendo. O sea, digamos, el área usuaria ha generado unos requerimientos y la conformidad no le da al usuario, sino que da logística. Por ejemplo, digamos. Ya, ok, que no debería ser, porque en realidad la conformidad le debería dar al usuario. Pero imagínate que por A o B la da logística, imagínate, ¿ya? No sé, hay una resolución que dice que logística va a dar conformidad. Me refiero, supongamos que es una área, que no le el área de estrenar, supongamos, y hay otra que va a adquirir una televisión. Para eso necesita el visto bueno del área de tecnología. Sí. Entonces, el visto bueno va a estar en el término de referencia, pero la conformidad la da el usuario. Claro, porque al final... Sí estaría volcado. Sí, claro. Lo que tienes que haber sido en ese caso, como tú diste la conformidad, tendrías que haberte dotado de los recursos para dar la conformidad. Bueno, si tú eres el área de Serena, me voy a comprar un televisor para, no sé, seguramente para el comedor de donde comen los serios, ¿ok? Tú no tienes la capacidad de saber si el equipo que te están dando cumple tus especificaciones, a eso entiendo a qué te refieres. Claro, pero ahí habría responsabilidad de ambas áreas, porque el visto bueno viene también de otra área. Sí, claro, porque el que vio, o sea, cuando puso el visto bueno, justamente tendría que haber determinado cosas, los requisitos técnicos. O sea, cuando yo te paso la resolución de conformidad, no te la paso para que veas si legal firmó, si contable firmó, el monto de la plata. ¿Para qué te lo estoy pasando? Para que compares lo entregado versus lo recibido. Perdón, lo requerido versus lo recibido. Si no lo haces, sí. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si esta misma resolución de la televisión la ve el área legal, ¿habría responsabilidad del área legal? Porque, ¿qué va a ver el área legal? Hay un contrato, hay un requerimiento, hay una entrega en tiempo y hay una conformidad. Hay todo para pagar. O hay todo para que eventualmente se genere la conformidad y el pago. ¿Podría el área legal determinar que por ejemplo la tele no correspondía? ¿Ok? Por ejemplo, una vez, eso sí me pasó, y justamente en una tele. En un hospital tenían que instalar televisores. ¿Para qué sirven los televisores en los hospitales? ¿Para ver tele? No, para ver cositas. Y decía que tenías que instalar televisores de 55, pero instalaron de 50. Al ojo humano tú podrías determinar la diferencia entre 55 y 50. Para una persona que sabe sí, o sea, una persona calificada, el área de tecnología, como decía, sí podría darse cuenta. Pero el comité de recepción viene integrado por 2 arquitectos y 2 ingenieros. Un arquitecto y un ingeniero viendo el televisor se podría dar cuenta de la disminución de 5 pulgadas. ¿Quién cometió el error? El que eventualmente revisó el área. Y si no hay un visto de la parte de tecnologías en ese caso, ¿habrá responsabilidad? ¿De la usuaria? No, el área usuaria, no. O sea, el área usuaria, imagínate, en este caso un hospital, ¿no? Es DIGESA. Y determina o recibe la hora con el televisor con 5 pulgadas menos. ¿Ok? ¿Habrá responsabilidad ahí del área usuaria por no haberlo determinado? No, porque ¿quién te induce en error? La supervisión. Cuando la supervisión tú la contratas de afuera usualmente. Pero si no fuera la supervisión, tendrías un inspector. El inspector o el supervisor, al darle la conformidad para el pago de la valorización, te hizo inducir en error. Porque se entiende que él le dio la conformidad, entonces tú dices, oye, si ya tiene conformidad y lo estoy viendo, ya está, se paga y no hay error. Si después determino que tenía 5 pulgadas menos, y no es una cuestión que ya no te das cuenta, cae en el ámbito del error, que puede ser justificado. Pero ahí nos estaría poniendo por debajo de un escalón la capacidad que debe haber tenido el área usuaria para prever ese tipo de situaciones y cosas donde se puede equivocar el inspector. O sea, se está dejando básicamente por debajo del estándar de cuidado. Pero lo que sucede es que el área usuaria no necesariamente es capacitada en el tema de lo que está contratando. Entonces, como no lo sabe, para eso justamente la ley te habilita que contrates a alguien que sepa.
que puede ser un supervisor o un inspector. Entonces, la responsabilidad se la trasladas a él. ¿No? Es como una locación de servicios. Claro, o sea, es lo mismo. Cuando tú contratas una obra, Psicológicamente. bueno, hay especialistas en, bueno, ahora sí tienen, pero se supone que un área usuaria en el área de salud no tiene un área especializada en ingeniería. Entonces, él podría dar conformidades de expedientes técnicos, por ejemplo. No puede. Entonces, ¿qué hace? Contrata un supervisor. Entonces, el supervisor le da la conformidad y cuando yo veo la conformidad del supervisor, yo asumo que los requerimientos técnicos están cumplidos. Si eventualmente determino que luego hay responsabilidad, ¿qué hago? Me voy sobre el supervisor, porque para eso te contraté. Y eso, ¿cómo lo resarzo? ¿Cómo genero la no afectación del Estado si he determinado que el supervisor no cumplió la función? O el inspector. Y así. ¿Corresponderá al arbitraje? Es que se está yendo contra el locador. Eso está afectando directamente la Hay un caso donde sí se puede ir vía arbitraje. ¿Cuál? Que en el contrato diga que en su contrato diga que cualquier controversia se va a resolver. No, que la ley te dice que todas las controversias contractuales se resuelven en arbitraje y todo lo extra se va a los civiles. Pero hay un supuesto que lo puedes vincular del área post y lo puedes meter al área contractual para irte a arbitraje. Los vicios ocultos. Los vicios ocultos son un evento que sucede en el momento contractual. Y aunque ya hayas tenido estado en conformidad, tú podrías imputar vicios ocultos y por vicios ocultos abrir la vía arbitraria. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, ¿dónde surge el vicio oculto? ¿O qué es un vicio oculto? ¿Qué es un vicio oculto? ¿Se acuerdan? De civil. Por ejemplo, yo te vendo un carro, ¿no? Yo te vendo ahorita, vamos abajo al parqueo, yo te vendo mi auto, te doy $5.000, tú me das $5.000, yo te doy la llave, te lo llevas. Lo ves, lo enciendes, funciona, bacán. 2 semanas y falla el motor. ¿Tú tenías forma en el momento que yo te di el auto de determinar la falla del motor? No, porque mi está cerrado. Lo único que podrías, o sea, para darte cuenta que tienes que haber hecho, sacar aplicadas y ponerte a descargar el motor, que no lo ibas a hacer. Entonces es un vicio oculto. ¿Ok? Si yo determino que hay un vicio oculto, a pesar de que yo estoy en etapa de cierre, o ya cerré el contrato, podría llevarlo a la vía arbitral. El vicio oculto sí es de manera vía arbitral. El ejemplo típico es, por ejemplo, en obra, ¿no? Porque en bienes creo que sí se puede intuir, ¿no? Cuando las características no se pueden ver. Pero en obra el ejemplo típico es lo que está enterrado. ¿Qué es lo que no puedes ver de una obra? El cimiento. La tubería. Si eventualmente hay un problema con la tubería, no te vas a ir en vía civil, te vas a enviar arbitral por un vicio. Porque si es evidente, ¿cuál es el problema? A ver si lo oyen. O sea, si es algo que sí yo lo pude ver y lo pude determinar, ¿por qué no pude ir a la vía arbitral? Porque si lo pude ver, al haber la conformidad, se supone que el que dio la conformidad lo tuvo que determinar. Y al haberlo podido determinar, tendría que haber generado el cumplimiento de sus funciones. Yo nombro un comité de recepción. ¿Para qué es el comité de recepción? Para que se pase. Para dar No, continuidad. es para que vea lo evidente de la obra. Y si no lo vio, no es un vicio oculto. Entonces, ¿a quién le imputo la responsabilidad? Al comité de recepción y eventualmente al ejecutor, al contratista. Al final tiene un poco de lógica, ¿se dan cuenta? Si no lo puedo ver, tiene lógica que lo lleve al vicio oculto. Y si no lo puedo ver, podría aducir error y por ende no responsabilidad. O sea, el ejemplo, digamos, en obras de infraestructura que son ejecutadas hacia arriba es fácil verlo. Pero, por ejemplo, cuando recibes un canal de irrigación o recibes una línea de conducción que está enterrada, ¿qué hace el comité de recepción? ¿Va a desenterrar la tubería? No, está bien. Entonces, ¿qué hace? Hace pruebas. Si las pruebas proceden, él da la conformidad. Pero ¿y si luego la línea de conducción falla? ¿Le podrán disputar responsabilidad al comité? Porque, no sé, por ejemplo, la tubería no fue debidamente sellada. No, pero ¿cómo vas a saber que la tubería estaba sellada bien o estaba mal si la tubería está enterrada y tú no viste el momento de sellado? En ese caso, tú no podrías imputarle responsabilidad porque es un error. ¿Estamos? Si ese error no cabe en este ámbito, porque lo puedo justificar. Y no puede ser una deficiencia. ¿Qué es una deficiencia? ¿Qué es una deficiencia? Usualmente en la gestión. Que no es lo mismo que un error. Una cosa es un error y otra cosa es una deficiencia. ¿Qué es una deficiencia?
eventualmente lo que yo he recibido, o lo que yo he estado, sobre lo que da una conformidad, por ejemplo, sirve, pero no cumple el fin de manera óptima. Entonces es deficiente. Al ser deficiente, eso genera responsabilidad. Por ejemplo, te digo, oye, te has hecho un colegio de este pabellón, tiene 3 pisos. Hubiera sido mejor tener 4, ¿no? ¿Sí? Es una deficiencia, porque si tuviéramos un piso más, podríamos, no sé, recibir más alumnos, por ejemplo. Pero eso podría imputarse como una responsabilidad. Como que eso fue básicamente producto. Si se cumple el diseño y se cumple lo contratado, o se cumple lo que fue requerido, basta. El término de la gestión, es decir, imputar responsabilidades por lo que tú podrías haber podido hacer, ya es un poco entrar al ámbito de lo subjetivo, ¿no? Es decir, oye, por ejemplo, tú compraste camionetas para la policía, ¿no? Cuando compraron la Sanyo. ¿Cuál era la crítica usual? ¿Por qué compras esa marca? ¿Por qué no compras Hyundai? Que era el usual. Pero eso es lógico, esto es una irregularidad, ¿no? Porque finalmente las camionetas cumplían el requerimiento técnico. Si cumplían el requerimiento técnico, aunque podría haber sido mejor de repente por un tema de conocimiento de marca comprar otra, eso no implica una responsabilidad, simplemente es una deficiencia en la gestión. ¿Estamos? La gestión, y ustedes que estudian gestión pública se van a dar cuenta, no quiere decir que ustedes no sean responsables, pero tiene que ver mucho con su proactividad. Es decir, lo que ustedes quieran hacer en pos de mejorar. Porque se han dado cuenta que ustedes, porque podrían haber hecho una especialidad en Derecho Administrativo, ¿no? Pero su especialidad se llama Gestión Pública. Es decir, se entiende que ustedes van a ser un poquito más que abogados. Van a ser abogados y además gestores. Porque son gestión pública, no son derecho administrativo. Si se hubieran llamado derecho administrativo y ya está. Especialidad en derecho administrativo y se acaban gestores. Pero son gestiones, eso quiere decir que ustedes dan un paso más allá, es decir, hacen algo más allá de lo que dice la norma en pos lógicamente del beneficio de la sociedad. Eso que ustedes hagan de más, si lo hacen justificadamente, no puede hacerse o no puede incluírseles en responsabilidad. Todo lo que sea en pos de la gestión, es decir, lo que ustedes crean que es mejor, mientras sea transparente y lo puedan justificar técnicamente, no hay por qué imputar la responsabilidad. ¿Estamos? De hecho lo han absuelto a Ollanta. Se habla más de lo que han generado en contra de Ollanta, pero no de lo que lo han absuelto, ¿no? A Ollanta se le procesó porque el Hospital del Niño, el de acá, el que está en la bajada de Javier Prado, tiene un helipuerto. Y es verdad, nunca se usa el helipuerto. ¿Ok? Pero ¿cuál fue la justificación de poner el helipuerto? Que eventualmente a veces hay trasplantes de urgencia y tienes que traer el órgano en un helicóptero. Entonces por eso se puso un helipuerto. Y él dijo, es verdad, el helipuerto nos costó como 20 millones poner el helipuerto. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque era en pos de los niños que podían necesitar un órgano y lo implementaron. Y lo procesaron, a partir de un servicio específico lo procesaron por malversación, pero no hay malversación porque era Son contados los segundos. ¿Estamos? Pueden transportar el órgano, porque si no ya no sirve. Ok, creo que vamos cerrando esa parte para rendir el control. Porque si no ya no sirve. El control a pedido del público solamente esta vez es verdadero y falso.